audiencia y buenas tardes también en algunos países en Latinoamérica. Estamos súper contentos de abrir este panel de hoy con un tema súper interesante, trascendente en todas las organizaciones, que es el onboarding, ¿no? Vamos a escuchar muchos desafíos, seguramente también muchas recomendaciones, mejores prácticas, entonces sean súper bienvenidos. Recuerden, en sus botones de navegación de acceso al panel hay una sección de preguntas y respuestas. Ahí siempre bienvenidas a lo largo de todo el panel. También cerrando podemos ahondar en algunas de ellas, pero a lo largo del proceso del panel siéntanse con toda la libertad de aportar por ahí también algún comentario, alguna pregunta para que nuestros panelistas puedan resolver de la mejor manera posible. También vamos a estar compartiendo algunas pautas, algunos ejemplos que han funcionado súper bien en algunos momentos de valor dentro de programas de onboarding. Entonces esperamos, si actualmente estás pensando en cómo replantearlo, cómo evolucionarlo, o al menos estar documentando ciertas best practices, este es el momento ideal a lo largo del panel. Entonces sean súper bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Diana Tapia, súper especialista con más de 10 años de experiencia en todo este tema de capacitación, diseño instruccional, tiene especialización en docencia, en diseño e-learning, ¿no? Seguramente, Diana, nos vas a compartir mucho de lo que has afrontado en desafíos, en mejores prácticas. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Ahí está. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Les agradezco muchísimo su participación, al estar conectados en tiempo. Esperemos que todo lo que hayamos preparado pues sea de mucho valor para lo que hoy ejecutan en sus organizaciones. Entonces, bueno, pues tenemos una ponencia muy nutritiva, demasiado enriquecedora, y pues obviamente sus opiniones durante esta sesión van a ser muy fructíferas para poder ir conociendo también lo que se están haciendo en otras partes. Entonces, muchas gracias. Gracias, Diana. Diana actualmente está liderando el diseño de experiencias en Suburbia, entonces gracias por sumar valor el día de hoy. Dan, bienvenido. Dan Monterrosas, ¿cómo va tu día? Muy bien, muchísimas gracias. Oye, pues muy emocionado en realidad por estar compartiendo junto con tu audiencia, pues estas mejores prácticas. De verdad que es un buen espacio para seguir intercambiando entre colegas como algunas mejores prácticas, y seguramente algunos de los desafíos que traemos el día de hoy preparados seguramente nos vimos reflejados en algún momento, y otros tantos que seguramente nos compartirán a lo largo de esta charla. Padrísimo, Dan, bienvenido. Pues si quieres arrancamos. Hay 5 puntos en la agenda que Dan, Diana han preparado, y también de este lado en Ediverse vamos a compartirles algunos ejemplos que hemos ubicado, pueden sumarles valor en la temática del onboarding. Ahí ya vemos presentación, Dan, fabuloso. De acuerdo, pues en realidad un poco como traemos el día de hoy como la agenda de estas sesiones, queremos en realidad construir un diálogo con ustedes, y esto lo haremos a través de algunas interacciones en algunos momentos de esta charla. Queremos, en realidad es una charla como tal, en la cual vamos a estar como dialogando y compartiendo como algunas prácticas entre los diferentes colegas de las diferentes organizaciones acerca de cuáles han sido estos retos y desafíos principales que enfrentamos al momento de diseñar o implementar nuestro onboarding. Para esto estaremos ocupando pues la herramienta de Mentimeter, donde iremos como interactuando en algunas preguntas que creo que nos llevan muchísimo a la reflexión y que nos van a llevar muchísimo a tener como estos insights específicos como tal. Les pedimos que pues por favor tengan a la mano pues su celular como para poder acceder a estas preguntas, y de verdad anímense a participar con nosotros, porque en realidad es la forma en la que podemos ir como construyendo pues estos aprendizajes que sin duda todos nos llevaríamos. Y desde luego recordarles que las dudas y comentarios siempre son bienvenidos. Ya María ya nos contaba un poco más de dónde poder como canalizarlas, y bueno, pues si les parece bien, pues arranquemos. ¿Cuáles son como los puntos que queremos proponerles esta mañana? Pues esta mañana queremos proponerle como algunos retos que hemos encontrado a lo largo de nuestra experiencia profesional, que tienen que ver con 5 cosas. Lo primero es hablar acerca de cuál es este propósito en realidad del onboarding, y de repente cómo lo podemos llegar a confundir mucho más, y creemos que el onboarding tiene que ser algo
que dure mucho tiempo y que en realidad tiene que tener muchísima información, y después nos iremos un poco más al reto que tiene que ver el contenido, que el contenido puede ser como este dulce delicioso que nos sabe y que de repente queremos armar, queremos darlo todo en el onboarding y al final dejamos poco como para otros momentos más de aprendizaje que pudieran llegar a tener como estos nuevos colaboradores. Hablaremos un poco más y reflexionaremos acerca de la duración del onboarding, cuál es lo que típicamente podemos estar hablando que debería de estar durando este onboarding, y después hablaremos un poco más ya de un concepto que cada vez lo vemos muchísimo más en la literatura y en diferentes webinars, que es hablar acerca de la experiencia de aprendizaje. Y la experiencia en realidad, cuando hablamos mucho más como de esta experiencia que tiene como nuestros clientes o nuestros usuarios internos o nuestro cliente físico, si es que nos dedicamos a un tema de retail, pero también hablar un poco más acerca del onboarding nos lleva a reflexionar acerca de cuidar la experiencia que tiene este colaborador. Cada vez más organizaciones se suman al tema de este employee journey o este ciclo de experiencia del colaborador. Entonces, ¿cómo poder ir como llevándolos muchísimo más a generar una experiencia que sea armoniosa, que ocupemos lo mejor que nos proporcionan las organizaciones, pero sobre todo que sean como sumamente efectivos? Y finalmente, tener un poco más acerca de la medición y del seguimiento para el tema del onboarding. Y pues si les parece bien, pues empecemos a hablar un poquito más acerca del onboarding. Y quisiera yo poner sobre la mesa como el tema de cuál pudiera ser como este propósito. Hay que recordar que en realidad este propósito, el propósito fundamental del onboarding es como dar esta bienvenida a nuestro colaborador, y es en el momento ideal en el cual vamos a presentarle la cultura, nuestra cultura organizacional a esta nueva persona que se va llegando con nosotros. Y hablar de esto es como hacerlo sentir 100% bienvenido, hacerlo sentir cómodo, hacerlo sentir como en casa. Si bien hemos invertido gran parte como a un proceso muy cuidado de selección, pues es el momento en el cual vamos a poder como sellar como esta lealtad y vamos a poder fidelizarlo muchísimo más con la marca. Y tener un buen onboarding en realidad lo que nos permite muchísimo es poder tener como estas estrategias de fidelización o de marca empleador. En realidad el tenerlo nos lleva muchísimo a generar este punto de unión o esta conexión como tal. Y hay que recordar que el onboarding es como esta primer cita. Y en la primer cita, si la tuvimos hace no mucho o hace muchos años, si la recordamos, en realidad decimos que esta primera impresión jamás se olvida. Y justo queremos que se lleve la mejor impresión, porque si nosotros echamos un poco, hacemos como esta retrospectiva y hacemos como este análisis sincero de cómo fue nuestra experiencia, nuestro primer día de poder entrar en esta empresa, en nuestros sueños, pues en realidad queríamos que generaran, que buscábamos que generara la empresa la magia como tal. Y la magia se lleva a cabo o se genera a través de cuidando pues los distintos detalles. Todos los detalles en realidad pues te cuentan y todos los detalles suman como para poder generar como esta buena impresión o este buen primer contacto con ellos. Y un poco más adelante hablaremos acerca de cuáles son como estas best practices, pero sin duda algo de los puntos que pudiéramos tener es como tener como esta información lista, pero sobre todo inclusive hasta cuidando los detalles que puede ser hasta entregar este welcome kit. A todos nos gustan los regalos y qué mejor que tengamos estos regalos por parte de la organización a la cual pertenecemos. Durante la pandemia, no sé si ustedes recordarán, pero gran parte de las nuevas contrataciones o estas nuevas incorporaciones eran a través de línea, y cada vez veíamos nuestro LinkedIn ahí como nuestras redes sociales muchísimo más, donde estaban abriendo como estos paquetes interesantes y sobre todo pues generando como esta lealtad muchísimo más hacia los colaboradores con la firma o con la marca. Y si tuviéramos alguna limitante, por ejemplo, con temas de presupuesto, en realidad hasta poder tener como un chocolate o una decoración o tener como esta parte de una tarjeta de bienvenida por parte de nuestro líder, sin duda es muy grato, y la verdad es que el colaborador lo reconoce y sobre todo pues lo agradece. Y Diane, no sé si tú nos quieras contar muchísimo más cuál sería como desde tu punto de vista como estas mejores prácticas que pudieras recomendarnos acerca de para esta primer parte de recordando el propósito, recordando que en realidad el onboarding es este primer contacto que tenemos con el colaborador. Sí, gracias, Dan. Sí, bueno, pues la realidad es que
cuando comenzamos a planear un proceso de onboarding, sí es importante recordar un poco hasta nuestras propias experiencias, ¿no? Recordar un poco primero, de cómo nos gustaría ser tratados, cómo nos gustaría que nos den esta bienvenida o esta incorporación, el terminar de casarnos completamente con la organización en la cual nos vamos a incorporar. Y número dos, pues, sí cuidar los detalles. Los detalles son bien importantes. ¿Y a qué me refiero con detalles? Pues ahí generar expectativas. Es muy diferente que le hagamos llegar al colaborador en un ingreso desde el área de reclutamiento y seleccionar, pues el candidato seleccionado, pues comparto la lista de documentos que tienes que traer, por favor, preséntate en tal dirección, de tal hora. Es muy diferente a hacerle llegar una carta de bienvenida, bienvenido Dan, bienvenido Adrián. Estamos muy contentos de que te puedas sumar a la organización. Sabemos que tu talento ayudará a nuestro tipo de negocio. Inclusive hasta una llamada telefónica hace la diferencia. Ya que me refiero con esto. Comúnmente todos esperamos la llamada del equipo de atracción de talento para que pues obviamente nos den la buena noticia. Pero imagínense qué mejor que la llamada se la haga aquella persona que te va a liderar, ¿no? Aquella persona que va a estar pues acompañándote en este crecimiento. Y pues hasta el colaborador o la persona y nuevo ingreso dice, wow, ¿no? Qué padre que mi jefe o que mi líder me está tomando este tiempo para poder darme la bienvenida. Y segundo, pues para yo inclusive generarle nosotros organización, poder generarle como esta espinita de entusiasmo, de alegría, incluso de hasta querer compartirlo con las personas con las que está cerca o su círculo cercano, ¿no? Entonces, pues, desde esos pequeños detalles es comenzar a generarle una expectativa al nuevo colaborador o a la persona que va a ingresar para que su entusiasmo, su energía, su motivación, sus ganas, su desempeño, pues, sea bueno, ¿no? Y eso es lo que queremos, que sea bueno, que entienda el negocio, que entienda sus funciones y pues evidentemente estamos hablando de un talento que va a quedar en la empresa y que justamente no va a generar como todo este retroceso, ¿no? Muy diferente a que ya invertimos 3 meses en integrarlo, en enseñarle, en capacitarlo, en enseñarle procesos, bla, 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 bla. A que se vaya, que decida irse, porque a lo mejor desde el principio le dio a gusto, pero no supo cómo decirlo, o simplemente está esperando como a que firmen o que termine su primer contrato para pues ya irse. A muy diferente una persona en donde pues desde el principio existió esta permanencia. Entonces, la verdad es que cuidar los detalles desde antes, desde el día de su contratación, incluso antes, en el momento en el que está siendo entrevistado, pues cómo los talentos verdaderamente empiezan a querer sí pertenecer a la organización, porque la organización sí los está convenciendo, ¿no? De que aquí es la cultura, aquí es tu lugar, aquí te vamos a desarrollar, ¿no? O a una decisión en donde el colaborador diga, pues voy a decirles que sí porque ya necesito el trabajo, ¿no? O ya necesito conseguir el dinero, ¿no? Es muy diferente de verdad que una persona o un buen talento tome esa decisión por una necesidad, pues sí, económica, evidentemente, pero todavía la hace muchísimo más poderosa cuando el colaborador o el talento está tomando la decisión porque se siente atraído por su cultura, se siente atraído por la organización. Entonces, desde ahí comienza, obviamente, pues estas buenas prácticas, y estas buenas prácticas empiezan desde uno mismo, desde cómo me gustaría a mí, ¿no? A mí qué me entusiasma, a mí qué me gusta, y esto es empezar a sensibilizarse de acuerdo a mis experiencias pasadas, ¿qué sí me entusiasmó, qué sí me motivó a decirle sí a esta empresa? Entonces, bueno, mis recomendaciones dan. Muchas gracias, Jan. Y por eso queremos darles y compartir con ustedes como estos 5 puntos. Lo primero es cuidan los detalles, porque ya Jan ahondó muchísimo acerca del tema de cuál es la importancia que tienen los detalles. Avisar a todos los involucrados. De repente no sabemos si en realidad si tenemos gente o no este día, si tenemos sala o no de capacitación, si el jefe o no, o el resto del equipo está como enterado o está como informado acerca de tal. La importancia que tiene inclusive nuestro personal de recepción para poderle dar la bienvenida y bueno, pues evidentemente tener todos los recursos listos. A veces hasta tener los recursos listos nos lleva a tener como tiempos de esperas que pueden ser como demasiado largos y tenemos al pobre colaborador
directamente en la recepción más de 10 minutos esperando por nosotros y eso pues evidentemente va mermando mucho más la experiencia como tal. ¿Qué es importante? Pues anticiparnos con dudas, bien decía Diane, o sea, darle las indicaciones precisas, concisas, o inclusive decirle, oye, pues mira, en tu primer día encontrarás esto, el código de vestimenta en la organización es tal, y entonces estos detalles le permitirían muchísimo más poderse incorporar de una mejor manera a la cultura y obviamente pues a la organización. Algunas buenas prácticas o algunas organizaciones lo que tienen han podido asignar a un body, mentor o coach como ustedes le quieran llamar, pero en realidad esta persona les ayudará muchísimo más al colaborador de no ingreso a poder navegar en la cultura. Recordemos que ese es el objetivo principal, mucho más acerca del tema del onboarding, de cómo hacerle sentir y cómo darle pues esta bienvenida al colaborador. Cuando pasamos a nuestro siguiente reto, hablamos acerca del tema del contenido. Y aquí creo que es importante poder diferenciar entre dos aspectos importantes. Por un lado, el tema de lo que es un onboarding, que en realidad tiene que ver con esto que nos contaba Diane, de cómo poder unir y cómo poderle dar la bienvenida a la organización y después separarlo directamente de algo que puede ser la inducción al puesto y que probablemente la inducción al puesto tiene que ver con todos esos procesos, con todos esos contenidos que son técnicos y que puede ser que nuestro onboarding se vuelva lo mucho más robusto. En realidad habrá que diferenciar estos dos momentos porque en realidad un primer momento tiene que ver este momento de onboarding, mientras que el segundo momento probablemente la gente de capital humano no seamos los más indicados para poder entrar en tanto detalle debido a que no conocemos la descripción de puesto, sin embargo no conocemos a gran detalle, así punto por punto de todo lo que tendría que estar haciendo nuestro colaborador directamente en la organización. Y eso dejaremos que sea su jefe quien se lo pueda estar explicando y que sea también como sus compañeros y el resto del ambiente que poco a poco lo puedan llevando hacia el puesto. Pero en realidad nuestro primer momento, lo que debemos de cuidar y es donde queremos centrarnos mucho más, es en el tema del onboarding. Y para podernos centrar en esta parte, la importancia para no caer en este primer, y que nos ha pasado a nosotros en la organización, que es una organización muy grande donde colaboramos, tanto Diana como un servidor, nos ha pasado y de realidad lo que nos ha llevado mucho más es la importancia de poder tener como algunas descripciones de puesto que estén actualizadas. Si tenemos estas descripciones de puesto que están actualizadas, el equipo de reclutamiento hará una buena selección de tal manera que cuidemos que no estemos de nueva cuenta pues enseñando pues prácticamente toda la función directamente en el onboarding, porque eso nos haría que el onboarding fuera lo más largo y tal vez hasta imposible de poder llegar. Prácticamente me ha tocado en mi experiencia poder como irle dando seguimiento a onboardings que son de verdad, de repente suenan como muy exhaustivos, que son de meses y meses y meses de entrenamiento, porque el tema del contenido de aprendizaje no termina. Y al final, cuando recordemos que llega el colaborador a su día número 1, pues en realidad recuerda cada vez menos de lo que podemos tener. Jan, ¿tú qué nos puedes sugerir un poco más acerca de cuál pudiera ser como esta estructura mucho más tipo, que pudiera ser como si alguien está pensando en diseñar o rediseñar su propuesta de onboarding? ¿Cuáles pudieran ser como algunos puntos claves que tú considerarías desde el diseño instruccional? Bien, pues tal como lo mencionaba, la realidad es que en el momento en el que van a empezar a planear o a plantear la estructura temática de su curso, pues primero que nada, igual que sea muy ligero. O sea, vamos a ser muy conscientes. La realidad es que si nosotros queremos darle toda la información, todo la gran, pues la historia año con año, mes con mes, todos los cursos, todos los temas normativos, o sea, todo, la verdad es que las personas, incluyéndome, pues no te lo quedas, ¿no? La realidad es que no te lo quedas, entonces lo que sí o sí tienes que considerar es la esencia tal cual de la organización, porque estamos hablando del enamoramiento, ¿ok? Entonces, como primer tema, pues en quiénes somos, la historia empresarial. Por supuesto que la historia empresarial sí vale la pena contarla, y ojo, o sea, no es contarla como si fuera la cosa más cuadrada o la cosa más hermética del mundo, ¿no? Inclusive la pueden contar como si fuera una historia, como si fuera un cuento, ¿no? Desde la había una vez, me acuerdo que en alguna organización, la historia era una organización de eventos, la historia que yo contaba en el curso de inducción literal era así como un cuento, ¿no? Ay, ¿qué creen? Como personajes, entonces lo haces entretenido. Entonces, la historia de la organización sí es importante porque es la base, es de donde venimos, ¿no?
Posteriormente, la cultura, sus creencias, sus filosofías, sus tradiciones. Si nosotros no compartimos esto definitivamente en los actos tal cuales de cada colaborador, pues no van a ir encaminados justamente a, bueno, sus acciones no van a ir encaminadas justamente a un propósito en sí. ¿Qué propósito? Pues nuestro propósito principal de la organización, pues es nuestra estrategia de negocio, ¿no? Y con ello, pues voy al punto número 3, que es el esquema o modelo del negocio. Por supuesto que sí tenemos que compartirle a qué nos dedicamos, qué estamos vendiendo, ¿no? Porque de repente pasa que el colaborador no sabe qué más hace la organización, ¿no? O no comprende todavía bien, más que a lo mejor si es una empresa demasiado, que está demasiado en el mercado, pues a lo mejor dice, si es una empresa, ok, pues venden ropa. No, a ver, no, también hacemos esto, lo otro. Entonces es importante que el colaborador entienda a qué nos dedicamos, qué vendemos, para que todos sus esfuerzos estén, todas sus ideas estén dirigidas, todas sus ideas y esfuerzos estén dirigidos justamente a este propósito. Número 4, pues las políticas organizacionales son indispensables. Tenemos que también decir a nuestro nuevo colaborador, nuestro nuevo talento, qué sí y qué no. Posteriormente, pues sí, totalmente es recomendable darle un recorrido y una presentación de las principales áreas. Y pues justo, ¿no? Lo que mencionaba al principio, poder darle un directorio en donde sean como que alternativas de poder solucionar cosas a las que se va a enfrentar en estas primeras semanas, como qué cosa, la habilitación de la impresora, ¿no? Obviamente el colaborador de nuevo ingreso, pues lo más viable es que él solito lo resuelva a que espere a su líder para que le ayude con la solicitud de la impresora, de ni sé qué tanto, o la extensión, o permisos tales para entradas o no sé, o sea, entonces al poder brindarle un directorio de aquellas cosas a las que se va a enfrentar el colaborador y que él mismo puede resolver, solo si le damos la información necesaria para que lo pueda hacer, pues es sumamente bueno, justamente, y ayuda mucho a que la experiencia de este nuevo ingreso pues sea buena. ¿Okay? Entonces esas son mis recomendaciones. Muchas gracias, Jan. Y un tema importante que sin duda nos atañe mucho a todos es quién debe de impartir el onboarding. Y es momento de abrir como nuestro foro, como a nuestra audiencia para preguntarles a ustedes, de acuerdo a su experiencia público conocedor, ¿quién debería de impartir este onboarding? Aquí está el código de Menti, lo pueden hacer directamente escaneando el código o bien ingresando a la dirección de menti.com, ingresando el código 73040761. Voy a dejar un par de segundos aquí la imagen para que ustedes puedan animarse a hacerlo desde su celular. Y bueno, vamos a dejar un poco más y vamos a ver un poco más qué nos dice la audiencia. ¿Quién debería, desde su perspectiva, debería de impartir este curso de onboarding? Claro, en lo que vamos recibiendo las respuestas, Dan, Diana, pues hacer un breve recap para quienes se han estado sumando y pues ya tocamos el primer punto clave, que es el propósito, ¿no? El tener claridad del para qué hacemos el onboarding, para qué lo diseñamos, para qué lo evolucionamos. Y el segundo reto que en donde estamos ahorita, el contenido, ¿no? Ya ha habido muchas recomendaciones desde cuidar y facilitarle la vida a nuestro colaborador en sus primeros momentos, que incluso es antes de su experiencia directa, ya sea remoto o presencial, cómo cuidamos todos los detalles para que se sienta bienvenido y prácticamente conectando también con nuestra cultura dentro de la organización, que va aunado al propósito en sí del colaborador y cómo ese propósito personal conecta con el de la organización. Miren, vamos a... Aquí vemos un poco más de quién debe de impartir el onboarding. Algunas de las opciones pusimos fue capacitación, el área del equipo de reclutamiento, el jefe directo, algunos instructores, si es que ustedes tienen como un equipo dedicado para dar estos temas de capacitación, o ninguno de los anteriores o todos los anteriores. ¿Qué nos dicen? Bueno, pues la mayoría nos dice que ninguno de los anteriores. En realidad, siempre el tema de onboarding recae en el área de recursos humanos. Y si bien nosotros somos los expertos en poder atraer el talento y poder desarrollar estos contenidos, recordemos que el tema de onboarding es como darles esta bienvenida y entonces en realidad todos somos responsables de poderlo brindar. De hecho, el onboarding, que es muchísimo más efectivo, es aquel que no está impartido por recursos humanos, sino que en realidad tenemos como estas experiencias de otros que ya forman parte de la organización, que ya tienen cierta experiencia y que al final ellos nos pueden generar muchísimo mejor este engagement o esta lealtad del colaborador, porque nos cuentan esas historias
que ellos mismos han vivido, más allá de este enamoramiento que nosotros podemos hacer desde un área experta, desde un área como L&D, como recursos humanos, en fin, sino en realidad son aquellas las personas que viven todos los días la organización y que de alguna manera pues no tendrían como este sesgo. Así que un poco más aquí se asimila muchísimo más el tema de pues ninguno de los anteriores, sino más bien dejemos y demos oportunidad que alguien más pueda hablar de este onboarding. Y también puede ser un buen plan de desarrollo para alguien más que tiene como estas habilidades de poder comunicar y de poder transmitir, como para que entonces ellos sean quienes nos puedan ayudar muchísimo más a poder facilitar este tema del onboarding. ¿Tú qué opinas, Mariama? ¿Crees que debería de ser solamente o exclusivamente una tarea de RH o coincides con nosotros con el tema de poder dar y delegar esta actividad a algunas otras funciones y a roles que no pudieran ser como tan, digamos, como tan obvios para el tema de esta parte de onboarding? Claro, yo creo que la riqueza del onboarding es hacerlo en corresponsabilidad, ¿no? O sea, si bien hay un área directa para gestión del onboarding como tal, pero el contenido, el poder realmente generar este engagement desde antes de mi día 1, en realidad es una corresponsabilidad de todas las líneas de negocio, ¿no? Porque la compañía, si bien vas a sumar valor en un área en específico, en un puesto en específico, vas a entrar a un todo, ¿no? Y esa bienvenida yo creo que es una corresponsabilidad de todas las direcciones clave del negocio. De hecho, ahorita, Dan, nos están también teniendo ya algunas preguntas de la audiencia que podemos ir vinculando con los otros 3 temas que todavía tenemos por abordar. ¿Te acuerdas que mostrabas, ¿no? El onboarding es distinto a la inducción al puesto. Sin embargo, pues prácticamente es un consecutivo la inducción del puesto, ¿no? O sea, termino mi experiencia claro. de ser bienvenida a la organización, sigue mi inducción al puesto. En su experiencia, Diana, Dan, o sea, cómo generar esa conexión y esa experiencia que conecte, ¿no? Porque de todas maneras vives un onboarding al puesto, ¿no? Entonces es como, sin duda. Decías, Diana, que cuentas una historia, un cuento, sí, la historia continúa, ¿no? Y continuará hasta que haya el proceso de desvinculación, prácticamente conecta con toda la ruta del journey del colaborador. Ahí sí nos pueden ir compartiendo a la par que avanzamos con la duración. Seguro. Creo que lo vamos a abarcar mucho más en este punto, pero adelantándome un poco y seguramente Diana ahorita lo abordará y lo profundizará muchísimo más. Pero en realidad en tomar en cuenta, tener como usted un checklist de cuáles son todas las actividades que sucedan, porque no tan solo es el proceso de inducción, también hay algunas cosas, algunos aspectos administrativos que suceden y que también forman parte de la experiencia. Entonces, en la medida que lo tenemos mapeados y en la medida que también brindamos esta misma experiencia y esta misma sensibilización a la persona o a las personas que serán los responsables de poder contar esta historia, en realidad la historia cobrará sentido, porque será una misma historia. ¿Cuál es cuando se rompe un poco más? Cuando en realidad los enamoramos y solamente corresponde a un área y entonces solamente nosotros les contamos esta parte linda, pero ¿qué creen? Cuando llegan un poco más a la parte de administración, cuando llegan un poco más al tema del estacionamiento, cuando llegan un poco más a algunos otros lineamientos o cuando llega el jefe que al final el jefe está de vacaciones y no le cuenta las actividades o no tiene claridad de cuáles son las funciones que va a desempeñar el colaborador, ahí se rompe la magia. Entonces, lo que es la sugerencia es tener mapeado, tener como perfectamente identificados cuáles son estos puntos y dónde están como estos puntos donde en realidad tenemos que sumarlos a la parte de la experiencia, pero ya no lo hablamos como de un proceso ya, digamos, como de onboarding como tal, día 1, sino como un proceso ya como completamente lineal. Y tienes razón, esta parte también se llega a romper y ahí forma parte importante y por eso es que hay que sensibilizarlos. Déjanos avanzar un poco más y si quieren ahorita lo vamos retomando y si quieres, Mariama, ahorita volvemos a retomar si es que no quedará como tan clara como esta explicación que le damos, pero en realidad es involucrándolos y haciéndoles saber que forman parte de esta experiencia. Si ellos tienen claro cuál es la importancia que ellos tienen, es mucho más sencillo para la persona que tiene que darlo, en realidad seguir contando o seguir con esta misma narrativa como tal. Pasando un poquito más a nuestro tercer punto, que es el tema de la duración, tenemos una pregunta que quisiéramos lanzar a la audiencia y que se encuentra en el mismo código de onboarding. Contando y habiendo contado y clarificando estos puntos, desde su experiencia, ¿cuánto debería de durar el proceso de onboarding? Y creo que aquí es donde podemos ligar con otros momentos más. Si bien hablamos el tema del onboarding que tiene que ver con el día 1 y después se liga con algún otro proceso que puede ser la inducción al puesto y probablemente pueden haber otros momentos más que pudieran estar, ¿cuánto debería de durar en realidad el tema de onboarding?
¿Qué dicen ustedes? Ahí tenemos algunas opciones, anímense a participar, déjenme, voy cambiando el tema de Menti para que les pueda cambiar a ustedes la opción. Y entonces ahora sí, ya la tenemos ahí. Déjenme, voy viendo y voy proyectando un poco más. Ahí tenemos algunas opciones y algunas opciones van desde un día, una semana, 3 meses, un año. ¿Cuánto tiempo debería de durar esta parte del onboarding? Bien, algunos van ganando, dice, dura todo un año, ¿ok? Algunos dicen 6 meses, otros un día, una semana, 3 meses. Déjenme contarles un poco más. Si bien en realidad el proceso de onboarding, de acuerdo a algunos, se dice que son los primeros 6 meses del año, hay que entender muy bien que en realidad nuestro colaborador estará con nosotros y será nuevo no tan solo el primer día, sino probablemente algunos días posteriores, semanas o inclusive meses. Si bien no hay un tiempo en específico, un tiempo en el cual recomendado, en el cual poder decir, este es el tiempo que dura el onboarding como tal, es indispensable tener, y por eso decíamos y sugeríamos hace unos instantes, el poder mapear toda la experiencia. Si mapeamos toda la experiencia, podemos encontrar que hay algunos puntos de control que tendríamos que estar teniendo. Es decir, no tan solo centrarnos únicamente al primer momento, sino tener como charlas como en un momento posterior con el colaborador para saber qué tanto fit está haciendo con la cultura y qué tanto fit está haciendo con el equipo y con su líder. Y eso también forma parte de la responsabilidad para seguir fidelizando al colaborador dentro de la organización. Déjenme regresar un poquito más acerca de algunas de las recomendaciones que tenemos acá y que queremos compartir con ustedes. Lo primero, hay que ser empático. Hay que recordar que el personal de nuevo ingreso en realidad es nuevo. Y entonces, si es nuevo, pues tenemos que entender y hay que dosificarle la información que él requiere para este primer momento. Y sobre todo, hay que ser consciente de que existen o existirán otros momentos más en los cuales podemos tener más shots de aprendizaje, tendremos otros rituales más que ellos tendrán que tener y tendrán que tomar en cuenta. Esa sería la parte de la empatía. Ya nos puedes ayudar como algunos otros temas más, y hablamos ahorita un poco más de las tareas administrativas. ¿Qué rollo con las actividades administrativas? ¿Forman o no formarán parte de esta experiencia? ¿Qué dices tú? Pues sí, no. Sí, le voy a explicar por qué. De repente las actividades administrativas rompen la experiencia. Entonces, tal cual, ¿no? Toda la experiencia es en conjunto, la suma, más bien, la suma del esfuerzo de todas las áreas que tienen contacto con la persona que va ingresando. ¿Qué áreas? Inclusive hasta la recepción, ¿eh? O sea, la recepcionista o quien está en la entrada para que les den la receta de entrada es parte de la experiencia. Y tener coordinación con esta persona es sumamente importante. Es muy diferente, sobre todo cuando se trata de corporativos en donde hay más oficinas, ¿no? Entonces, comúnmente este personal pues es un poco como simple o seco en el momento en el que te piden la traducción, ¿no? Entonces, pues desde el momento en el que tú generas un vínculo o con, si es tu caso, si tú generas un vínculo con estas personas que están en la recepción para que ya sepan a quién van a esperar, pues inclusive ahí hay una experiencia, hay un detalle que están esperando, ¿no? Tenemos que cuidar los tiempos porque la verdad es que en temas de actividades administrativas como la firma de contrato debemos de hacerlo así, ¿no? Y esto tiene mucho que ver justamente con la persona con quien lo lleva a cabo. El coraje, el tener ya todo preparado, no esperar a que cuando ya llegó la persona de nuevo ingreso, apenas estoy imprimiendo, apenas estoy armando las carpetas, apenas estoy buscando las plumas, apenas estoy buscando la tinta, ¿saben? Estas cosas generan tiempo y ese tiempo rompe la experiencia. Entonces, todos estos pequeños detalles totalmente ya tienen que tenerlos preparados y de buscar la manera más ágil para que la firma de contrato, la recepción del gafete, no sé, todas esas como actividades que tienen que sí estar presentes, porque obviamente tienen que estar presentes, hacerlas ágiles, prepararlo, inclusive si van a firmar contratos, tal vez no está dentro de su presupuesto, pues considerar darles a lo mejor un viejecito para que lo vayan necesitando, o a lo mejor un vaso de agua, o un café, o un té, porque es un primer momento. Entonces, si pasamos a la siguiente slide, que es quitar fechas de caducidad, quitar fechas de caducidad de la información y actualizarla de manera constante. Todo el material que ustedes tengan, que ustedes vayan a desarrollar, de repente pasa que la organización ya sufrió o ya tuvo un cambio en nuestro logo, ¿no? Pero de repente el logo ya no choca con los materiales
de ilusión. Hubo un cambio, si le vamos a mostrar quiénes son nuestros directores principales, si un director ya no está, hubo algún movimiento, pues tampoco ya lo checa. Entonces, todas las cosas que tienen que prevenir desde el área que corresponde. En este caso, por ejemplo, ¿quién va a dar el curso? A pues los instructores. El instructor es un ejemplo, no estoy diciendo que el instructor sea quien debe dar el curso, porque inclusive puede haber hasta un rolado, o sea, el área de atracción de talento puede dar el curso hoy, y el área de capacitación puede dar el curso la siguiente, no sé, si ingresos mensuales son quincenales, se puede dar. También lo puede dar el área del área administrativa. ¿Por qué? Que ayuda a que hagamos como este enrolamiento, pues ayuda mucho a que las áreas se vayan sensibilizando y no que el área de atracción de talento ya solamente me toca traernos y ya, fin, se acabó. No, la verdad es que involucrar a todos estos departamentos en esta vivencia única ayuda mucho a que también ellos digan, ay, es importante que yo mande mi correo de bienvenida porque si no ya no va a chocar con lo que es mi compañero más adelante, ¿no? O es importante que yo me apure con la firma de contratos porque si no entonces, pues cuando lleguen al curso ya van a llegar súper cansados, ¿no? Entonces, sí es importante que consideren estos elementos y que lo metan dentro de su estrategia justo para que la experiencia no se rompa, ¿no? En áreas de recepción, pues si es parte de la organización, la chica de recepción o el chico de recepción, bueno, tengo un punto a favor, ¿por qué? Pues porque ya le puedo dar como más, lo puedo sensibilizar más en cómo darle una linda bienvenida, ¿no? Pero si es una recepción de un centro de trabajo, de negocios corporativos, pues empezarán inclusive a generar un poco este lazo de relaciones interpersonales para que literalmente nos ayuden, ¿no? Nos piden pues un parito, ¿no? Y que la magia y la experiencia lo te rompe, ¿no? Vamos a la siguiente slide, que es como, digamos, el proceso para medir los tiempos. Primero, pues ser empático con el personal de nuevo ingreso. En su primer día hay personas que llegan incluso un poco tarde porque no encontraban dónde estacionarse, porque no encontraron la ruta correcta si vienen en metro, o por este tipo de situación, ¿no? Entonces, pues sí es importante ser empáticos con el tema de los tiempos y no cansarlos. Inclusive a veces no vienen ni determinados, ¿no? Cuidar los tiempos, tomar en cuenta la magia que se pierde incluso en tareas administrativas, usar las fichas de caducidad de la información, hay que estar revisando continuamente, vivir el proceso para medir los tiempos, y a esto me refería con que pues las mismas áreas que vivan el proceso completo y proporcionar la información relevante de manera impresa o digital, que es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Qué les vamos a dar que se puedan llevar para que no estén perdiendo tampoco los participantes en tanto anotar y de verdad te permitan vivir este país, ¿no? Muchas gracias, Jan. Si quieres, ahora cedo el micrófono contigo, Mariam, para que nos cuentes un poco más de cuáles son algunas de las algunos de los ejemplos que ustedes han hecho como compañía. Sí, está fabuloso, Dan. Justo vinculando todas las recomendaciones con Diana y el tema del contenido que es clave, ¿no? El tener distintas alternativas, como decías, Diana, tal vez algunos sí impresos, algunos digitales, dependiendo también de la dispersión geográfica de cada organización. Puedes centralizar, ¿no? También en un solo site, puedes también acompañar o vestir la experiencia con esta narrativa o un storytelling, ¿no? De que inicias a lo mejor algún viaje, alguna metáfora, alguna analogía, en fin. Pero este tipo de materiales, también digitales, puedes sumarle valor a la experiencia. Nos da mucho gusto que darles un poquito más para acá. Donde puedes colocar tal vez algunos espacios o un tour, ¿no? 360 para explicar o darte más idea de ciertos espacios o del corporativo formal, ¿no? Darle más realidad a la experiencia de la conexión con la infraestructura o con los sites, si es que está a lo largo del país, ¿no? O de países, incluso si tuvieras un onboarding regional. Si hay cuestiones más específicas, como decía Diana, que van cambiando regularmente, pues puedes ocupar algún descargable, ¿no? Donde lo puedes estar actualizando continuamente, semestral, bimestral, mensual, para que tu información pues siempre se mantenga prácticamente actualizada, ¿no? Algo también creo que de valor, ¿no? En términos de experiencias es estar combinando los recursos, ¿no? Puedes ocupar elementos multimedia, puedes también hacerlos más gamificados, puedes
tener ciertos videos realistas, ¿no? Que van en movimiento y estar interactuando también con el usuario en caso de que no... En la tuviera- mañana, como cualquier otro en la ciudad, despiertas. ¿Qué vas a desayunar hoy? Como si tenemos hambre. ¿Qué quieres desayunar, Dan? ¿Café con pan o jugo y omelette? Híjole, yo soy como del team café con pan, fíjate. Ok, te vi como que querías decir jugo omelette más Es momento de ir al trabajo. Pero en esta ciudad tan caótica, te preguntas cómo será mejor transportarte. Tu destino está algo lejos. ¿Cómo irás al trabajo? Compensemos que vas en bici, Dan. Ah, De acuerdo. puedes dar también tu toque, ¿no? O sea, tú puedes darle otro tipo de acercamiento, evitando, ¿no? El temario 1.1, ¿no? Tema 1.2. También puedes dar ciertos intros, ¿no? Con algo interactivo y obtener más info. Sí, Diana, ¿qué pasó? ¿Tenías la manita ahí o todo bien? Sí. Sí, ahorita que estás mostrando un poco de los contenidos, Marian, la verdad es que también otra cosa que me gustaría así recomendar, pero de verdad, y yo te lo digo mucho a mi equipo, de verdad, que sea con amor. De verdad, o sea, por favor, a veces ponemos contenidos que no son llamativos, que no invitan ni siquiera a leerlos, a revisarlos, videos, o sea, videos con estas voces de robot que también dices, ay, qué cansado, o sea, de verdad. Los contenidos, todos los contenidos, desde la infografía, la imagen, el video, el audio, lo que tú quieras poner, se vale, pero lo que no se vale es que lo hagamos solo por hacer. O sea, de verdad, la calidad de los contenidos también ayuda mucho a que el colaborador diga, wow, está padrísimo, ¿no? Está increíble. A que diga, no, tú, ¿sabes? Entonces, qué bueno que estás mostrando tus ejemplos, Marian, porque justamente es mucho de lo que yo confío mucho con pues, hoy en la mente estoy donde mis veces en las aplicaciones. Bienvenido. Haciendo Soy con un amor, integrante de la sin yo estructura que de vean la bien. BMW. Entonces, eso es lo que quería tu mano. Dentro Gracias. de mí se realizan los Y eso conecta con el primer punto que nos traían sobre la mesa Dani y Diana, que es súper importante, el propósito, ¿no? O sea, es para qué hago y para qué coloco toda esta infraestructura y recursos de la organización para dar esta bienvenida de lo que, ¿no? O sea, conectar mucho con esa parte. todas las medidas de seguridad. Aquí también hay otra narrativa, ¿no? La planta de pintura tomó vida, ¿no? Y la planta es la que te da la bienvenida, la planta es la que te habla, ¿no? Y te dice cómo cuidarla y cómo cuidarte tú cuando ingresas, ¿no? Primero tu equipo de protección personal, zapatos de seguridad y overol, cabello corto o recogido, no cadenas, anillos o brazaletes, no mangas sueltas u otros objetos factor de riesgo. Y hay clientes también que ya traen toda esta línea, ¿no? De equidad, inclusión, diversidad, ¿no? Y la traducción al lenguaje de señas, por ejemplo. Estamos felices de que seas parte de nuestro gran equipo. En BBVA buscamos ser el mejor banco de México y tú formas parte importante de eso. Eso incluye que te prepares día con día. Tu forma de vestir debe ir de acuerdo con lo que quiere transmitir nuestro banco a los clientes. Entonces, hay maneras también, ¿no? De conectar con todas las audiencias que forman parte de tu organización. Creo que lo importante, como nos decían en esta línea Dani y Diana, tanto el propósito como el contenido, decías, Diana, dar ese toque, ¿no? De amor, de sensibilidad, de ser genuinos, de ser auténticos, de conectar con la parte humana, que es mucho de lo que cuidamos, ¿no? En la producción del material, pero que también tu cultura se mantenga presente, viva, y sobre eso haya esa conexión con el propósito de cada persona que se vincula a la organización. Y tenemos temas, Dan, Diana, de los indicadores, tenemos preguntas de, por favor, díganos cómo se mide todo esto que nos están compartiendo. Voy por allá y déjenme, la verdad es que voy a pasar muy rápido algunos temas porque en realidad tú lo explicaste muy bien ahorita con estos ejemplos, que es acerca de la experiencia, y obviamente pues hay que estar basada nuestra experiencia mucho más en el usuario, poner el usuario al centro, unificar las experiencias inclusive dentro de las mismas unidades de negocio o las diferentes ubicaciones. El onboarding es uno de los procesos más importantes y es el que debemos que cuidar, y lo que debemos de cuidar es que así como se vive en una ubicación, se viva en todas las demás ubicaciones dentro del mismo negocio.
y aprovechemos todos los recursos que tengamos en la organización. De repente decimos, bueno, diseñamos cosas padrísimas, pero no tenemos internet, o no tenemos computadora, pero entonces la red Wi-Fi no es la mejor. Entonces, y cuánto más ahora que estamos teniendo como algunos temas híbridos, de repente la experiencia está 100% desarrollada en un tema de presencial, y en realidad también tenemos algunos otros colaboradores globales que están en otro lado, son en algunos otros lugares, tienen que vivir la misma experiencia, y eso es a lo que nos referimos mucho más centrada en el usuario. Cuidemos la calidad de la información y aprendamos a contar historias. Creo que esto todo lo hemos estado como enfatizando en diferentes puntos, y creo que también lo contabas mucho más en estos ejemplos que nos mostrabas acerca de la importancia que tiene para poder hacer y para poder seguir enamorando al colaborador. Y finalmente, contarles mucho más que el onboarding solamente es uno de los elementos del journey del colaborador, más en los cuales podemos tener como podemos seguir incidiendo mucho más en poderlo seguir fidelizando. Y ahora sí, llegamos al momento crucial acerca de cuál es el tema de la medición y seguimiento. Entonces, lo primero que quisiera yo setear con ustedes, contarles y preguntarles a ustedes, oigan, ¿cuáles son ustedes, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a lo que han medido, cuáles son estos principales indicadores que ustedes han ocupado para medir la efectividad del onboarding? Compártanos, está el mismo código de Menti, por favor, para que lo podamos estar viendo. Se los dejamos ahí, déjenme, yo voy avanzando para que lo puedan ustedes visualizar directamente. Y entonces cuéntenos un poco más cuáles son estos indicadores que ustedes ocupan, antes de darles como cuáles serían como algunos de nuestros, de algunas de las sugerencias que traemos esta mañana para poderles contar cuáles podemos estar como contemplando. ¿Qué dicen, equipo? ¿Cuáles son algunos de estos indicadores? Seguramente ya sabíamos que íbamos a llegar a este tema. El tema de engagement, el tema de rotación, sin duda es uno de los principales. Claro, rotación temprana, muy bien, porque creamos que un poco más hacemos el onboarding para evitar esta rotación o para poder tener como una mayor retención. Sin duda también. Es uno de los elementos importantes. Miren, rotación es un poco más el que está. Y miren, aquí empezamos a tener algunos otros indicadores que van más allá de los clásicos. Cuando hablamos de un área de L&D, siempre hablamos de áreas de participación, conclusión y satisfacción. Pero cuando hablamos de este proceso de onboarding, necesitamos saber cuál es este impacto que tenemos en el otro. Es decir, qué tan permeada está la cultura, un poco más qué tan cómodo se siente el colaborador trabajando y viviendo en la organización en la que está, cómo va la curva de aprendizaje, súper bien, la satisfacción, muy bien, algunos indicadores del puesto, súper bien, y por eso era la importancia de tener como estas descripciones de puesto, digamos, como actualizadas. Déjenme paso un poco más como algunas de las sugerencias que nosotros traemos para compartirles, y claro, hablamos de estos indicadores que sin duda son indicadores que son importantes y que son, digamos, como tradicionales o clásicos, pero existen algunos otros. Hablamos ya del tema de rotación que ustedes hablaban, la tasa de retención, muy bien, súper bien, pero ¿por qué no hablar un poco más de algunos otros indicadores que probablemente no son tan comunes y tan recurrentes al hablar de la efectividad del onboarding, como pudiera ser el tema de qué tan feliz o qué tan satisfecho se encuentra el talento dentro de la organización? Es más, ¿qué tanto, y hablaba alguien más ahí, qué tanto se encuentra adaptado en la cultura? Y más cuando hablamos de diferentes tipos, cuando tenemos culturas y cuando no tenemos físicamente, o cuando la tecnología o el tener como trabajar con algunos otros países juega también un factor importante, no tan solo la cultura organizacional, pero también la cultura ya de las personas. Oigan, y recuerden el tema de hace rato, sugeríamos mucho más acerca del tema de poder incorporar este mentor, este buddy o este coach. ¿Qué tanto esta retroalimentación que ellos nos están dando nos pueden ayudar a tomar más y mejores decisiones en etapas tempranas? Esta retroalimentación, que no es un indicador como tal, pero sin duda es algo mucho más cualitativo, nos genera muchísimo impacto, mucho más al hablar de una experiencia completamente diferente a la que sea una experiencia tradicional de un curso o de tomar dando solamente una sesión como tal. Y bueno, pues hasta aquí quedan algunos de los indicadores. Dejamos como un espacio, Mariana, tú nos vas guiando un poco más acerca de algunas de las preguntas que pudieran llegar a tener en la audiencia. Y bueno, pues tenemos minutos todavía como para poder seguir compartiendo algunas de estas inquietudes o rebotar algunas ideas. Claro, Dan, fabuloso. Sí, justo para ahondar en ese tema de medición, de indicadores, nos preguntan si hay métricas, ¿no? Desde el proceso de reclutamiento y selección que se puedan cruzar con el resultado del onboarding general y después con el resultado del onboarding al puesto. Si hay alguna métrica que puede ser, ¿no? Vinculada en esos tres momentos,
o de plano son cortes completamente distintos. Creo que se pueden tener, y por eso es que es bueno tener como toda una experiencia, pero existen diferentes indicadores que se pueden ir midiendo dependiendo de las etapas en las que están. Algunas organizaciones tienen mediciones a 30, 60 y 90 días, o inclusive hasta el año, y en algunos momentos van específicos de donde se hace el corte, es como el indicador que pueden tener. Por eso traíamos un poco más acerca de estos de satisfacción, mucho más, o el tema de adaptabilidad, o inclusive mucho más temas como de desempeño como tal, de qué también está ejecutando el colaborador sus funciones y sus tareas, y eso también tiene que ver mucho más con este proceso donde vamos ligando no tan solo el tema de onboarding, sino con el tema de inducción ya mucho más hacia el tema del puesto. La respuesta sería, no hay un solo indicador, sino son varios indicadores y depende mucho más cuál es tu intencionalidad, para lo cual diseñaste esta experiencia, será como el indicador que tú podrías implementar, pero la sugerencia es ocupa más de uno. Claro. Y bueno, les cuento que Dan es actuario, así que todo este tema de números y todo es parte de su pasión. Entonces, sí, entre más puedas medir, seguramente más puedes mejorar y conectar, ¿no? Sí, Diana. Sí, gracias, Mene. Una recomendación que yo sí le doy en el tema de las métricas es que tampoco los llenemos de tantas momentos de medición, porque entonces se pierde la objetividad. O sea, delimiten qué métricas. A mi recomendación es que sea una sola global, que mira como toda la experiencia, y obviamente ese global lo pueden ya como utilizar en lo que corresponde a cada departamento que participó, o bien que sean al menos dos, ¿no? Uno a mitad de camino y uno a final de camino. Pero no cada semana, no cada 5 días, porque si no, las métricas pierden objetividad y ya no le van a hacer caso. Gracias, Diana. También nos pregunta la audiencia con qué temporalidad recomendarían estar actualizando o dando un refresh al onboarding, que habitualmente sucede cada año, pero si realmente hay algo en términos de recomendación en temporalidad. Creo que la mejor, o sea, no hay ninguna temporalidad recomendada o sugerida. Depende muchísimo del contexto en el que están. Hay sectores en los cuales parte del onboarding, parte importante del onboarding, son como algunos temas de cumplimiento, y estos de repente tienen actualizaciones, tal vez 1 o 2 veces al año, pero nuestra mejor recomendación sería de manera anual. Si ustedes ya saben que existen algunas actualizaciones de manera, o en el momento en el que se encuentra la organización, si se encuentran pasando algún proceso de diseño organizacional o alguna actualización importante, pues será momento de actualizarlo. Pero si no, al menos de manera anual, sí será importante que ustedes puedan vivir, y un poco más la recomendación que nos contaba un poco Diana, es de poder medir o cronometrar para saber si en realidad al momento de volver a revivir este onboarding, al final nos llega a contagiar de nuevo de este nueva, pues nos da como este shot de energía que tenemos, pero al mismo tiempo lo que nos ayuda muchísimo más es como ver si la información tiene como ya alguna actualización, o inclusive si hay algo que se pueda mejorar. Y creo que para eso es importante las métricas. Las métricas lo que nos sirven es para tomar decisiones. Y entonces creo que de manera anual podemos hacer como ambos procesos, es decir, analizar las métricas, analizar estas encuestas y saber si podemos tener. Pero de manera anual creo que pudiera funcionar bien y no pudiera ser algo tan engorroso. Claro. En términos del tipo de recursos, el mix de recursos, nos preguntan, ¿no? También en su experiencia, sabemos también, ¿no? De este otro lado, pues mucho tiene que ver con las generaciones que actualmente están activas, ¿no? En la organización, a lo mejor ahorita que emergen otras técnicas y otros recursos para gente que necesitas enganchar en segundos, ¿no? Ya no en el microlearning, sino en el nanolearning, en fin, ¿no? Recursos que para ustedes hayan funcionado o conecten, ¿no? De una mejor manera con las distintas generaciones que habitan en las organizaciones actualmente. Sí, creo que tiene que ser un mix de recursos, pero Diane, creo que tú eres como mucho más experta en esta parte de delivery. Si tú nos puedes sugerir como algunas de acuerdo a tu experiencia, algunas métricas o algunos porcentajes o algunos mixes, ¿cuál sería tu recomendación? Si van a utilizar sus materiales, van a utilizar videos, los videos sean cortos. O sea, videos muy cortos, por favor. No videos de 10 minutos. Inclusive si es el video corporativo, igual.
Si van a hacer un video corporativo y lo van a mandar a hacer así con mails y todo, padrísimo, pero no puede durar 10 minutos, por favor. O sea, cosas muy cortas y vayan como directa al mensaje. Otra cosa que ayuda mucho, y aunque les pueda parecer increíble, son de verdad los cuentos. A todo el mundo nos gusta que nos cuenten una historia. Entonces, que tú tomes o que diseñes todos tus contenidos narrando una historia. Inclusive la historia la puedes narrar o te puedes agarrar desde tus elementos culturales. Hoy, ¿cuál es tu cultura? ¿No? Pues mi cultura es Panza Pantera, por ejemplo, ¿no? Entonces, Panza Pantera, ¿en qué contexto lo puedo poner para a partir de este personaje empezar a narrar una historia y que Panza Pantera viva como literalmente una aventura o vaya y visite lugares o vaya, ¿saben? Entonces, que tú tomes como este elemento primordial de tu cultura y lo conviertas o lo lleves a un contexto de un cuento, una historia, ayuda muchísimo a enganchar, ¿no? Y empezar a dar como nombres, ¿no? Empezar a usar tus marcas propias, empezar a usar tu producto estrella dentro de esta historia también ayuda mucho a que conectes, inclusive para que desde ahí le vayas metiendo el ADN de lo que es la organización. Entonces, en eso deben de estar centrados tus materiales. No se inventen espacios que como que no van a conectar, no se inventen lugares que tampoco van a conectar con nadie. Todo tómenlo desde lo que hoy existe y darle como otro foco. Entonces, esa es mi recomendación para la creación de contenido. Muchas gracias, Diana. Pues, audiencia, llegamos al mediodía en México, seguramente en la 1 o 2 por otros países. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber acompañado la experiencia de hoy enfocada a onboarding, que sin duda pues debe ser una experiencia genuina, con propósito, con contenido relevante, con métricas. Muchísimas gracias, Dan, Diana. Ahí están los contactos por si queremos ahondar un poquito más en todas las experiencias que han recabado hasta el momento, porque estamos súper jóvenes. Seguramente habrá que recabar más, Dan, Diana. y muchísimas gracias por la pasión, ¿no? Y por compartir y sumar valor a través de este panel. Muchas Dana, gracias a ¿algo ti. más? No, de verdad nada, de verdad disfruten esta experiencia, vívanla y recuerden que también nosotros formamos parte de la organización, así que si nos gusta, estoy seguro que encontraremos ese mismo gusto también en otros colaboradores. Muchas gracias, María, por el espacio y bueno, pues quedamos atentos a sus órdenes. Fabuloso. Muchísimas gracias, Diana. Gracias a todos, de verdad.